¿Cómo puede el apóstol Pablo ser tan exuberante en su alabanza acerca de la gracia de Dios? ¿Por qué la gracia de Dios es algo de lo que el apóstol escribe constantemente? Es porque él conocía la gracia de Dios, la experimentó, y eso llevó a su adoración y alabanza. En este sermón sobre Efesios 1:7 titulado Las riquezas de su gracia, el Dr. Martin Lloyd-Jones expone las palabras de Pablo sobre las riquezas de la gracia de Dios. Al entender mejor la gracia de Dios, se vislumbra en el carácter mismo de Dios. En las riquezas de la gracia de Dios vemos que Él da completamente, libremente y abundantemente. No puede ser de otra manera. Él debe dar gracia generosamente debido a quien es. Pastoralmente, el Dr. Lloyd-Jones aplica la gracia de Dios al cristiano, destacando su necesidad desesperada de ella. Afortunadamente, su gracia es suficiente para todas las necesidades. Millones han bebido de ella, y aún sigue brotando, ofreciendo seguridad para todos los que vienen y beben de ella. La buena nueva y gracia del Evangelio es el perdón gratuito y completo para aquellos que están en Cristo Jesús, según las riquezas de la gracia de Dios. Las palabras a las que me gustaría llamar su atención esta mañana se encuentran en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy nos ocuparemos de la última frase en este versículo, según las riquezas de su gracia. Esta es la tercera vez que nos acercamos a este versículo y no me disculpo de hacerlo. Hay muchas formas de considerar y estudiar las Escrituras y debe quedar claro que soy partidario y exponente de un método en particular. Considero que estas grandes declaraciones en las Escrituras son comparables a una gran galería de arte donde cuelgan famosos cuadros. Algunas personas, al visitar un lugar así, compran un catálogo guía y recorren la galería. Ellos observan que el primer cuadro es de Van Dyck, digamos, y dicen, ese es un famoso cuadro. Luego pasan apresuradamente al segundo cuadro, que quizás sea un cuadro de Rembrandt, y dicen, ese es un Rembrandt, una imagen famosa. Luego avanzan a otras pinturas de la misma manera. Concedo que esa es una forma posible de ver los tesoros de una galería de arte. Y sin embargo tengo la sensación de que cuando esa persona ha recorrido cada sala de la galería y ha dicho, bueno, hemos visitado el museo, vamos ahora a otro museo. La verdad es que no han visitado la galería ni visto ninguno de sus tesoros. Lo mismo ocurre con las Escrituras. Hay personas que leen este primer capítulo de la epístola a los Efesios y sienten que lo han entendido todo. Pero sin duda lo mejor es detenerse, si es necesario, durante horas ante este capítulo que nos ha sido dado por Dios mismo a través de su Espíritu y contemplarlo y explorar sus tesoros, tanto en términos generales como en aspectos más específicos. Las Escrituras están destinadas a alimentar nuestras almas, enriquecer nuestras mentes y mover nuestros corazones. Y si queremos tener esas experiencias, debemos pasar tiempo en ellas, debemos absorberlas y tomarlas en su plenitud. Entonces detengámonos y observemos esta declaración en particular, según las riquezas de su gracia. Seguramente todo cristiano verdadero debe desear detenerse aquí. Seguramente el apóstol, al escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, esperaba que las personas a quienes escribía meditaran, oraran y reflexionaran sobre esta frase, hasta que sus corazones quedaran arrebatados por ella. Así como sin duda quedó el suyo cuando la escribió. Comencemos notando la forma en que el apóstol llega a esta declaración en particular. Primero, nos recuerda que el método de nuestra salvación es mediante el pago de un rescate.
Luego nos dice que lo primero que apreciamos como resultado de nuestra liberación es el perdón de pecados, pero no puede dejarlo ahí. ¿Qué es lo que hace posible todo esto? ¿Qué es lo que nos da esta salvación, este perdón de pecados que disfrutamos? La respuesta es las riquezas de su gracia. En cierto sentido, el apóstol ya lo ha estado diciendo. Lo sugiere en el primer verso y lo insinúa en todo el pasaje. Él mismo es un apóstol por la voluntad de Dios, que es simplemente otra forma de decir por la gracia de Dios. Porque si Dios no hubiera sido un Dios de gracia, nunca podría haber querido tal cosa para este hombre. Pero al referirse a esto una vez más, notamos que hay un cambio. En el verso 6, por ejemplo, el apóstol ha utilizado el término gracia para alabanza de la gloria de su gracia. Pero aquí en el 7º versículo habla de las riquezas de su gracia. Gracia, tal como la encontramos en el versículo 6, es una de las manifestaciones de la gloria de Dios. Es una de las facetas de ese brillo eterno que resplandece sobre nosotros. Todo en Dios es glorioso. Su gloria se manifiesta de infinitas maneras. La gracia es una de ellas y una de las más notables. En el versículo 6 el apóstol nos habla de la gloria de su gracia. Aquí en cambio habla de las riquezas de su gracia. ¿Por qué el cambio? Por esta razón, en el 6º verso, como parte de la declaración completa de los versículos 3 al 6, el apóstol estaba mirando la salvación desde el punto de vista de Dios. En ese pasaje lo que él resaltó fue la gloria de la gracia de Dios. Pero aquí ha empezado a pensar en nosotros y en el perdón de nuestros pecados. Está mirando la salvación desde un aspecto humano. La gracia, cada vez que se mira desde el lado humano, siempre debe transmitirnos esta idea de riqueza. Por lo tanto, el apóstol introduce la palabra riquezas. Esta es una de las declaraciones más características del apóstol. De hecho, en el 2º capítulo, verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Luego, en el 7º verso de ese capítulo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Nuevamente, en el 3er capítulo, en el 8º verso dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este tema evidentemente llenaba la mente y el corazón de este gran apóstol. Era algo que arrebataba su corazón. Philip Doddridge lo expresó de esta manera: gracia es un sonido encantador, armonioso para el oído. El apóstol nunca menciona la gracia sin entrar en algún tipo de éxtasis. La palabra siempre hace que surjan sus superlativos. Lo había atrapado y asombrado tanto que apenas podía controlarse a sí mismo. Tal júbilo no sorprende considerando la maravillosa experiencia que le sucedió a Pablo en el camino a Damasco. Nunca dejó de maravillarse de que él, quien había sido un perseguidor, un blasfemo y una persona injuriosa, insultando la persona misma de Cristo, él quien se había propuesto hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, él quien había sido un orgulloso fariseo que se jactaba y complacía de su autojustificación, haya sido perdonado y, además, llamado a ser un apóstol, predicador del Evangelio y enviado a los gentiles. Nunca dejó de maravillarse de que él, de entre todos los hombres, sea objeto de la gracia de Dios. Fue verdaderamente un hecho sorprendente y, al mirarse a sí mismo, siempre se asombraba. El apóstol parece preguntarse a sí mismo, ¿es posible? ¿Sigo siendo Saúl de Tarso? ¿Sigo siendo el mismo hombre? Y si lo soy, ¿qué explica que sea lo que soy ahora? Y solo había una respuesta: soy lo que soy por la gracia de Dios, por las riquezas de su gracia. Su mayor deseo en la vida era que todos pudieran conocer esto,
que todos pudieran experimentar las riquezas de la gracia de Dios. En el tercer capítulo de esta epístola, verso 8, describe su llamado. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia que lo hizo predicador lo llevó a través de continentes y mares. Lo hizo predicar día y noche con lágrimas y súplicas. Esa fue la fuerza más vital en su vida. Esto fue lo que lo constriñó y lo llevó a exclamar: «¡Ay de mí si no proclamo el evangelio!». Su impulso surgió al meditar sobre las invaluables riquezas de la gracia divina y la falta de conocimiento que hombres y mujeres tenían al respecto. Esta fue la fuerza motriz detrás de su redacción de la epístola a los Efesios. Pablo les comunica a los Efesios que está plasmando estas palabras porque constantemente los tiene presentes en su mente y que sus oraciones siempre están dedicadas a ellos, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las insondables riquezas de la gloria de su herencia. En el tercer capítulo reitera esta devoción al expresar: «Por esta razón me postro de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las inagotables riquezas de su gloria, os conceda, con el objetivo de que los efesios lleguen a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento». En otras palabras, Él quiere que conozcan las riquezas de la gracia de Dios. Quisiera plantear una pregunta en este punto. ¿Conocemos individualmente las riquezas de la gracia de Dios? ¿Tenemos alguna experiencia de ellas? ¿Somos conscientes de ellas? No estoy preguntando si todos hemos leído la epístola a los Efesios. Estoy preguntando si conocemos individualmente las riquezas de la gracia de Dios. Sometámonos a las siguientes pruebas. Conocer las riquezas de la gracia de Dios invariablemente conduce al mismo resultado que en el caso de Pablo. Nos hace cantar, nos hace alabar a Dios, nos hace regocijarnos con gozo inefable y glorioso. Fue porque conocía estas riquezas que el apóstol escribe sobre ellas, ora por ellas, se extasía por ellas y produce sus superlativos. ¿Qué puedo decir? Parece preguntarse, ¿cómo puedo expresar lo que todo esto significa? Observa los verbos y adjetivos de Pablo. Dice que Dios ha hecho que la gracia sobreabunde hacia nosotros. Habla de las riquezas de su gracia. Habla de las inescrutables riquezas de Cristo. El lenguaje parece ser inadecuado. La cosa misma es tan cautivadora. Y esto no se limita al apóstol. La misma exuberancia se encuentra en los himnos cristianos. Juan Wesley tradujo un himno del conde Zinzendorf y ahí encontramos la expresión misericordia sin límites, sin límite, sin fin. Y su hermano Carlos escribe de manera similar: es misericordia completa, inmensa y libre, porque mi Dios me ha alcanzado. Isaac Watts expresa lo mismo cuando escribe: al contemplar la maravillosa cruz. No simplemente dice que ha mirado la cruz, se detiene y la contempla. Se queda allí, quedándose perplejo por ella. Esta es la respuesta característica de todos los santos, en todas las edades, y sin importar las diferencias que puedan encontrarse en ellos. Insisto una vez más en la pregunta sobre si realmente conocemos estas riquezas de gracia y gloria. Estoy cada vez más convencido de que nuestra falla en este punto explica muchos de nuestros problemas y fracasos. Nuestras vidas como cristianos a menudo están ligadas en lo superficial y en la miseria. Qué diferentes somos del pueblo del Nuevo Testamento. ¿Dónde está la nota de triunfo y de gozo y de alabanza y de acción de gracias? Nuestros corazones se conmueven y arrebatan. No es que me preocupe por los sentimientos o éxtasis como tales, pero afirmo que ningún hombre puede apreciar la grandeza y las riquezas de la gracia de Dios sin responder a ella con asombro.
Una de las pruebas más delicadas y sensibles de nuestra profesión cristiana es el grado en que nos asombra las riquezas de la gracia de Dios. Amor tan asombroso, tan divino. ¿Hemos apreciado estas riquezas? Es debido a que muchos de nosotros no apreciamos estas riquezas, es que nos quejamos, lamentamos y no podemos ver esto o entender aquello. También explica por qué muchos son miserables y lucen miserables, y por lo tanto nunca atraen a un alma a Cristo. Al investigar estas riquezas, solo puedo indicar ciertos aspectos o elementos, confiando en que la visión de ellos nos lleve a la reflexión, la meditación y la contemplación que seguirán aumentando hasta que nos encontremos perdidos en admiración, amor y alabanza. ¿Cómo podemos intentar estimar y calcular esta gran riqueza? En cierto sentido, estamos realizando una tarea imposible, porque el propio apóstol nos insta a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero el hecho de que nunca podamos abarcarlo y comprenderlo completamente no significa que no debamos mirarlo en absoluto. Avancemos tanto como podamos en el presente y luego sigamos desde allí mientras un día nos lleva a otro hasta que el tiempo ya no exista. Creo que nuestra eternidad se pasará de esa manera. Eso es el cielo. La gloria de la eternidad será nuestros descubrimientos de nuevos aspectos de estas riquezas y la realización de nuevas y maravillosas apreciaciones de la gloria y la gracia de Dios. Sugiero que la primera manera de apreciar las riquezas de la gracia de Dios es descubrir el valor de algo al conocer el precio que se pagó por ella. Esta es una buena prueba para una pintura, una imagen o cualquier obra de arte. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su precio? Ya hemos considerado el asunto, pero Dios no lo permita que seamos tan mecánicos en nuestro pensamiento como para decir que porque lo hemos considerado una vez, no necesitamos mencionarlo nuevamente. Nunca debería haber un servicio o una reunión de cristianos sin mencionar la preciosa sangre de Cristo. No entiendo a los cristianos que se quedan en casa los domingos por la noche diciendo, no es necesario asistir esta noche al servicio. Ya sabemos todo acerca del mensaje evangelístico. ¿Conoces todo acerca de la sangre de Cristo? ¿Sientes que realmente sabes tanto al respecto que no puedes aprender nada nuevo al respecto? Un cristiano que no es edificado en un servicio evangelístico está, por así decirlo, en una condición muy poco saludable. Si tu corazón no late más rápido cada vez que escuchas sobre la sangre de Cristo, no eres como el apóstol Pablo. Las riquezas de la gracia de Dios se ven en el precio que se pagó por nuestra redención, en quien tenemos redención por su sangre. No oro, ni plata, ni ninguno de los metales más preciosos del mundo, sino la sangre del Hijo de Dios, la vida derramada de Él, por quien todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas subsisten. Esa es una forma de estimar las riquezas de la gracia de Dios. La segunda manera de apreciar las riquezas es notar la manera en que Dios nos da estas riquezas. Eso es en sí mismo una expresión de la grandeza de las riquezas. Tenemos redención por su sangre según las riquezas de su gracia. Todo lo que tenemos no es el resultado de nuestras peticiones a Dios. Nos es dado libremente por Dios. Si vas a una persona adinerada y le haces una solicitud para un regalo y él, después de considerarlo, dice, muy bien, te lo daré, estás muy agradecido. Y con razón, demuestra que es una persona generosa. Pero cuando pensamos en esta gran salvación, toda donación palidece en importancia. Dios no nos perdona porque le pedimos que nos perdone. Dios no envió a su Hijo al mundo porque la humanidad suplicaba que lo hiciera. Nada en la salvación nos es dado por Dios en respuesta a una petición nuestra, nada en absoluto. Todo proviene total y absolutamente de Dios. Él ha dado sin que se le pida, lo ha derramado sin ninguna solicitud.
Es, de hecho, a pesar de nosotros, a pesar de ser enemigos y extranjeros y rebeldes, a pesar de darle la espalda. Es a pesar de todo lo que somos y todo lo que hemos hecho, que Dios nos ha dado las riquezas de su gracia. La iniciativa, así como la donación, es enteramente suya. Luego debemos darnos cuenta de que el apóstol enfatiza que Dios nos da todo, no de manera tacaña, sino con una liberalidad y generosidad que desconciertan la descripción. Santiago nos transmite una idea de esto en el primer capítulo de su epístola, cuando nos dice que si alguno de nosotros carece de sabiduría, debemos pedir a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Si puedo decirlo con reverencia, Dios no puede dar de otra manera. Dios no da a regañadientes. Su naturaleza lo hace imposible. Dios da abundantemente, porque es Dios. Solo puede actuar de una manera, y es que da con plenitud, con libertad, con superabundancia, sin obstáculo, ni impedimento, ni límite. Como ya hemos visto, el apóstol Pablo, en su tercer capítulo, dice que la forma de dar de Dios sobrepasa el conocimiento. Habla allí acerca de mediciones, sobre altura y profundidad, y longitud y anchura. Mientras vivimos en el tiempo, instintivamente pensamos en la inmensidad, en términos de medidas. La medimos con la ayuda de telescopios, balanzas y otros instrumentos. Así que el apóstol, por así decirlo, nos invita a emplear todos nuestros instrumentos y conocimientos, y con ellos tratar de medir el amor y la bondad de Dios hacia nosotros. Pero nos asegura que todo es inútil. Ve tan lejos como puedas, y aún no has empezado siquiera. Sobrepasa el conocimiento. El amor y la gracia de Dios son un mar que no cesa. Puedes pensar que lo ves a través de él y te aventuras en él solo para descubrir que hay otro horizonte, es interminable, es un vasto abismo, sobrepasa el conocimiento. Las riquezas de su gracia son tan grandes y tan profundas y tan grandes como Dios mismo, porque cuando Dios preparó nuestra salvación se dio a sí mismo en su Hijo. Entonces, las riquezas de la gracia de Dios son realmente Dios mismo. Ha acumulado todos sus tesoros de sabiduría y gracia en el Hijo. Todo está en Cristo. La medida de las riquezas de la gracia de Dios es la medida de la persona de Dios. Así que podemos decir, en nuestro lenguaje insignificante e inadecuado, que las riquezas de la gracia de Dios son insondables. Como William Cowper nos recuerda en uno de sus himnos, profundas en insondables minas de habilidad inagotable, Él atesora sus brillantes diseños y obra su voluntad soberana. Siempre que exploramos las palabras, los caminos y las obras de Dios, nos encontramos en un lugar grande y rico, como nos recuerda el salmista, Salmos 66:12. Las riquezas de la gracia de Dios son inagotables, y aunque los santos de los siglos han estado bebiendo de fuente, está tan llena como lo estaba al principio. Millones aún beberán de ella, pero seguirán bebiendo de la superficie. No importa cuál sea tu necesidad o problema, no hay nada que pueda afligir el corazón humano o la vida humana para lo cual Él no haya provisto, porque Jesús bien lo ha hecho todo. Marcos 7:37. Si alguno viene a mí, dice Cristo, nunca tendrá sed de nuevo. Juan 4:14. Él es el todo suficiente y todos los que vienen a Él quedan plenamente satisfechos. A continuación, examinaremos algunos de los detalles de estas riquezas de la gracia de Dios. En primer lugar, está lo que el apóstol ya ha mencionado, el perdón gratuito, el perdón sin ningún pago. No demanda nada. Su invitación es a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Isaías 55:1. Hay algunos que están infelices en sus vidas espirituales porque no han comprendido esa verdad inicial.
Todavía están tratando de traer algún tipo de dinero, algún tipo de pago. Dicen, todavía no soy lo suficientemente bueno, estoy tratando de serlo. Solo hay una cosa que decirle a esa persona: la salvación es sin dinero y sin precio, ni un céntimo, ni un centavo. Nada se exige como pago y nada se recibirá como pago. Todo es por las riquezas de su gracia. ¿Hay algo más insultante para una persona que te está dando un regalo de la amplitud de su corazón que meter la mano en el bolsillo y decir, me gustaría darte algo por eso? Y todos hemos estado insultando al Dios Todopoderoso al tratar de ofrecerle algo. Comprende que la salvación es el resultado de las riquezas de su gracia. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Esa es la expresión del cristiano. Además, el perdón de Dios es siempre un perdón completo. Eso es aún más maravilloso. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no retiene absolutamente nada. No hay reservas y no hay condiciones. Él no dice, voy a perdonarte con una condición. Te perdono, dice Dios, porque mi Hijo llevó el castigo de tus pecados. Nos justifica libre y plenamente. Nuestros pecados pasados son perdonados. Nuestros pecados presentes ya están perdonados y nuestros pecados futuros ya están tratados. Oh, las riquezas de su gracia. Si pertenecemos a su Hijo, el libro de la ley de Dios se pone a un lado. Ese registro nunca se sacará en lo que a nosotros respecta. Estamos justificados de una vez y para siempre. Es un perdón completo. Más que eso, es una reconciliación completa con Dios. Si crees en el Señor Jesucristo, si crees que Él murió por tus pecados y llevó tu castigo, si descansas solo en Él, proclamo definitivamente que tienes una reconciliación completa con Dios. No hay nada que se interponga entre tú y Dios porque Cristo murió por ti. Has sido completamente restaurado a la comunión con Dios y capacitado para disfrutar como Adán disfrutaba antes de caer, y aún mucho más porque estás en Cristo. ¿Estás disfrutando de esta plena comunión con Dios? Cuando vas a Dios en oración, ¿vas con un espíritu cobarde, vacilante y dudoso? ¿O vas dándote cuenta de que el camino a Dios está completamente abierto por la sangre de Jesús? Esa es la enseñanza de las Escrituras, y es un aspecto de las riquezas de su gracia. Temo que muchos de nosotros somos como el hijo pródigo. En desesperación volvemos a casa con miedo. Pero cuán inadecuada fue la idea y concepción del amor del Padre por parte del Hijo pródigo. Entró con miedo y temblor diciendo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿De qué estás hablando?, dice el Padre. Traigan la mejor ropa, traigan el anillo, vayan y maten el ternero cebado. Esa es la manera de Dios. Es una reconciliación completa, como si el hijo pródigo nunca hubiera hecho nada malo, como si nunca hubiera insultado a su padre antes de irse de casa, como si nunca hubiera dejado su hogar. Todo se olvida y se destierra. La reconciliación es completa. Esa es ahora nuestra relación con Dios en Cristo Jesús. Si confiamos en Cristo, estamos plenamente reconciliados. Pero las riquezas de la gracia de Dios van incluso más allá. No solo es todo esto verdad para nosotros, sino que también podemos saber que es verdad ahora. Podemos tener conocimiento y seguridad al respecto, aquí y ahora. Sería una cosa maravillosa y sorprendente si Dios nos hubiera reconciliado en Cristo y no nos hubiera dicho que lo ha hecho. Sería algo maravilloso si todos nosotros, cuando muramos, tuviéramos una sorpresa repentina y descubriéramos que, aunque durante toda nuestra vida sentimos que habíamos pecado tanto contra Dios, que Él no podía perdonarnos y, en consecuencia,
habíamos sido miserables e infelices. Sin embargo, Dios ya nos había perdonado desde que creímos por primera vez en su Hijo. Eso sería maravilloso, pero Dios no trata con nosotros de esa manera. En las riquezas de la gracia de Dios, no solo nos perdona, sino que también nos dice que lo ha hecho. Podemos tener plena seguridad de fe y de esperanza, incluso en este mundo. Nos regocijamos en que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Es un pobre cristiano quien no sabe que sus pecados están perdonados. No tenemos derecho a carecer de seguridad de salvación, es nuestro derecho de nacimiento. Dios lo ha dado, es parte de su propósito para nosotros. Es un aspecto de la abundancia que nos da según las riquezas de su gracia. Luego piensa en nuestro linaje y la adopción a la que ya hemos hecho referencia. Considéralas y no digas insensatamente, ya hemos hablado de la adopción. Vuelve y contempla esas verdades hasta que te encuentres de pie alabando a Dios. Luego recuérdate una vez más lo que significa estar en Cristo. Y aún más, considera el don del Espíritu Santo y el ser sellados por el Espíritu de Dios hasta el momento de la redención de la posesión adquirida. Asegúrate de conocer algo del poder del Espíritu Santo que trabaja en ti. El apóstol oró para que estos efesios pudieran tener ese conocimiento. Deseaba que conocieran la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. 1:19. Dios no nos salva y perdona nuestros pecados y luego nos deja solos para luchar contra el mundo, la carne y el diablo. No, Él nos ha dado el don del Espíritu. Por el Espíritu, Cristo mora en nosotros y Él es capaz de hacer por nosotros mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o entendemos. Cuando tiendes a sentirte oprimido por el diablo y el mundo y la carne, recuerda el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que está obrando en ti ahora según las riquezas de su gracia. Luego recuerda lo que el apóstol dice en el 2º capítulo, acerca de que tenemos acceso a la presencia de Dios como resultado de las riquezas de su gracia, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 18. El cielo significa estar en la presencia de Dios y disfrutar de Él sin restricciones ni obstáculos. El apóstol nos recuerda que según las riquezas de la gracia de Dios, se nos da un anticipo de esas bendiciones aquí en este mundo. Y ahora tenemos acceso al Padre por medio de Cristo, mediante el Espíritu Santo. ¿Conoces a Dios? ¿Estás disfrutando de Dios? ¿Estás disfrutando de una vida en comunión con Dios? ¿Sabes que Dios quiere que tengas ese gozo? No debes contentarte con nada menos. Debes creer estas palabras, debes creer el mensaje. No esperes un sentimiento especial. Toma la palabra de Dios tal como es y actúa conforme a ella. Dios mismo ha hecho esto posible para nosotros y debemos recibir de estas riquezas. El apóstol también escribe acerca de Cristo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De hecho, continúa diciendo algo aún más sorprendente. Debemos conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 17 y 19. No hay nada que podamos decir en este punto, excepto quién puede explorar su extraño designio, pero debemos conocer, experimentar y disfrutar cada vez más la plenitud de Dios, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Manifestaciones espirituales del Hijo de Dios, momentos en que Él viene a ti y sabes que está allí. Esto no significa que lo veas con los ojos, sino que sabes y sientes que está presente. Todo esto se nos ofrece según las riquezas de su gracia. En este mundo, dice el apóstol, probaremos los primeros frutos de la gran cosecha y tendremos un anticipo del gran festín que Dios ha preparado para nosotros en toda su plenitud en el cielo. Nuevamente,
Piensa en la armadura de la que habla el apóstol en el último capítulo de esta epístola. Todo lo necesario para permitirnos permanecer firmes en el día malo contra las astucias de Satanás nos es proporcionado. Cada parte de nosotros está cubierta completamente. Estas son algunas de las riquezas de la gracia de Dios. Y todo esto, por supuesto, conduce a la alegría, la paz y el amor. También lleva a un sentido de seguridad y de protección. Y todo, recuerda, es simplemente con referencia a nuestra vida en este mundo y en este tiempo. Levanta tus ojos y ve lo que nos espera, la esperanza de su llamamiento y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la herencia incorruptible, incontaminada y que no se desvanece, reservada en el cielo para nosotros que estamos en Cristo. Todo está preparado y es parte de las riquezas de su gracia. Lo veremos como es, estaremos con Él, reinaremos con Él, lo disfrutaremos y seremos como Él. Cuando volvemos a Dios en arrepentimiento y fe, no lo hacemos como siervos, porque somos hijos adoptados y estamos destinados a disfrutar de todo lo que el corazón y el amor de nuestro Padre han preparado para nosotros. Eso es lo que se nos ofrece en Cristo Jesús según las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué podemos decir mientras contemplamos todo esto, sino, tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar? Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Pobre mendigo, levántate y en tus harapos y penuria ve hacia Él y comienza a recibir las riquezas de su gracia. Créelo, cuando te dice que todo esto y mucho más está disponible ahora. Extiende tu mano y recíbelo y pronto te regocijarás y te asombrarás de las riquezas de su gracia.